Quisiera que vean estos gráficos. El primero que tenemos es el del comportamiento de los casos de contagios en las últimas semanas. Como vemos, está bajando, dichosamente está bajando, gracias a la vacunación, gracias a que usted y yo y la mayoría de los costarricenses, ojalá fuéramos todos, seguimos al pie de la letra, pues, las restricciones sanitarias, las practicamos. Vemos cómo de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre había 12.490 casos y a partir de ese momento con 1.784 casos de promedio por día en esa semana y comienza a bajar hasta que llegamos a la última semana que está contabilizada, que es la del 24 al 30 de octubre, que los casos en este lapso pasan de 12.490 a 3.411. Y por otro lado, el promedio de casos diarios de 1.784 desde finales de septiembre para tener ahora a finales de octubre 487. Esto es realmente algo muy positivo, pero que hay que continuar aplicando las medidas porque existe, eso lo vamos a hablar con el doctor Evans, la posibilidad de una cuarta ola con casos entre los vacunados. Les explicaremos por qué, le explicará por qué el doctor Evans más adelante. Y tenemos este otro gráfico también, que es el gráfico pues más desgarrador, más triste, que es el de fallecimientos. Como vemos, del 26 de septiembre al 2 de octubre, en esa semana, se dieron 227 casos para un promedio de 32 fallecimientos por día. Semanas después, es decir, ya la última semana del 24 al 30 de octubre, vemos que las muertes totales bajan de 227 a finales de septiembre a 87 a finales de octubre y el promedio baja de 32 a finales de septiembre a 12 a finales de octubre. Vamos con el doctor Ronald Evans de la Universidad Hispanoamericana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, señor. Buenas tardes, igualmente un placer estar con ustedes en este programa. Tenemos un dato importante y es que por primera vez no hay cantones en categoría roja, doctor Evans. Ese es otro de los indicadores que nos dicen la realidad de lo que estamos viendo, es decir, de ese descenso abrupto, sostenido de las tasas de infección por coronavirus, que se ha visto pues reflejado en las estadísticas que usted acaba de decir, tanto en el promedio diario de casos, el promedio semanal, como también en el promedio de muertes. Y yo diría, aparte de eso, en la bajada, la disminución de la tasa de incidencia por millón de habitantes, que ahora la tenemos apenas en 87,5 por cada millón de habitantes. Es decir, está ubicada en el grupo que nosotros consideramos de muy bajo riesgo para todo el país, repito, la estadística para todo el país. Ahora, es evidente que la situación no ha llegado todavía a la normalidad. Hay nubarrones que podemos observar y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Afortunadamente, lo que usted también mencionó, prácticamente desaparecieron los cantones que estaban en el grupo de alto riesgo, es decir, en la zona roja. No hay ninguno. Por primera vez, desde que estamos llevando estas estadísticas, observamos con asombro y al mismo tiempo con mucho placer, con mucha satisfacción, de que no aparecía ningún cantón en zona roja. Y más bien, de los 82 cantones del país, hay 61, es decir, el 75% de todos los cantones pasaron a la zona de muy bajo riesgo, es decir, la zona que nosotros ubicamos distinguimos con el color verde. O sea que la realidad es abrumadora en el sentido de que ha mejorado muchísimo la situación en un breve plazo. Ha sido una disminución, ya lo habíamos avisorado, ya lo habíamos previsto, de que esta vez la disminución iba a ser mucho más rápida que lo ocurrido el año pasado. Y esto debido a la vacunación. Nosotros habíamos
observado, habíamos dicho que esta vez iba a ser diferente. Pero todavía hay casos en que tenemos que tener mucho cuidado. De los 82 cantones, existen 9 en que la tasa de contagio es superior a 1. Para todo el país ahora fue 0,78. Muy bien, estamos en retroceso, estamos en descenso, estamos en bajada de casos. Pero en 9 cantones esa tasa es superior a 1. O sea que el virus anda rondando, claro. El virus está al acecho y tenemos que tener, por supuesto, mucho cuidado. De hecho, el Cantón de Moravia es el que tiene un nivel más alto en el informe que ustedes envían, doctor Evans, con 1.45, muy por encima del promedio nacional que usted señalaba. Exactamente, es decir, que todavía hay que tener mucho cuidado y sobre todo observar, monitorear diariamente lo que está sucediendo, no solo en Costa Rica, sino también en el mundo. Porque de la experiencia de otros países uno puede sacar previsiones y puede sacar conclusiones. Lo que está ocurriendo en el mundo es muy interesante, porque después de que los países, sobre todo aquellos que lideraron las campañas de vacunación, tipo el Reino Unido, Israel, después de julio-agosto, comenzaron a subir los casos en estos países. Y eso fue una de las preguntas que yo me hice y de las preocupaciones que tuve en ese momento. ¿Por qué está sucediendo esto? Un rebrote, una elevación de casos en países que han llevado la batuta, que han liderado la vacunación a nivel global. Y esto hay que tener mucho cuidado porque ya hay había evidencia científica antes, pero ahora es aplastante de que las diferentes vacunas contra el COVID tienen una protección, una efectividad que disminuye con el tiempo, es decir, a los 6 meses, 8 meses, comienza a disminuir la efectividad de la vacuna. Y esto está demostrado. Y por eso es que se ha dicho que la vacuna más bien protege evitando la muerte y evitando los casos graves, pero no así evitando de una manera total el contagio. Y eso lo estamos viendo, lo estamos observando. Ahora que, por ejemplo, en las estadísticas de hoy, me gusta revisar todos los días lo que pasa en el mundo, por lo menos en algunos países. Por ejemplo, desde que Israel está colocando la tercera dosis e incluso hasta hay que asombrarse, están aplicando la 4ª dosis, o sea, el segundo refuerzo. Claro. Las tasas se han venido al suelo. Hoy, por ejemplo, Israel apenas tenía denunciado 320 casos, pero esto es efecto de que han tenido que aplicar esas dosis de refuerzo ante la evidencia de que la vacuna, más allá de los 6 meses, comienza a decrecer su efectividad. Doctor, antes de pasar, porque quería preguntarle que nos explique, a pesar de estos buenos datos optimistas, positivos, usted dice que hay nubarrones. Antes de pasar a esas advertencias y a esos nubarrones, yo sí creo que es importante reiterar y dejar muy claro lo que usted ha dicho, este descenso tan importante, tan notorio en el caso de contagios, en el caso de fallecimientos, no se debe a ninguna cuestión mágica ni a ningún milagro, se debe a la vacunación y se debe a que se siguen manteniendo las restricciones sanitarias, mantener distancia y usar mascarilla. Efectivamente, usted lo ha dicho con muy claras palabras que respaldo totalmente. Ese es el efecto que estamos viendo es el de la vacunación, el de las medidas que el pueblo o la sociedad costarricense ha aplicado en gran parte y sobre todo pues al cuidado que hemos tenido toda la población de tratar de evitar ese contagio a través de las medidas de mitigación. Pero la vacuna ha sido fundamental. Lo que pasa es que las vacunas en general no son perfectas. Hay algunas muy buenas. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que hay, por ejemplo, una vacuna que protege para toda la vida, la de la fiebre amarilla. La del sarampión protege, la viruela protegía por lo menos 10 años, ¿verdad? Pero estas vacunas que han llegado al mundo en pocos meses para tratar de contener la pandemia del coronavirus, pues no tienen esa duración
tan alta o tan elevada como anteriores vacunas, pero son protectoras, han ayudado muchísimo a disminuir la pandemia, no solo ahora en Costa Rica, sino también en el mundo. Lo que pasa, bueno, es que tenemos que aplicar varias vacunas de refuerzo, es evidente, es necesario hacerlo. Con la influenza nos vacunábamos una vez al año. A lo mejor ahora, con lo que estamos viendo, con las vacunas contra el coronavirus, tenemos que aplicarnos 1 o 2 refuerzos por año, como mínimo 1, yo creo, claro, ¿verdad? Y de allí la importancia, de allí lo que pudiésemos esperar es una hipótesis que nosotros planteamos de que la cuarta ola en Costa Rica podría recaer principalmente en personas vacunadas, en personas que ya tienen 6, 8, 9 meses de vacunada. Recordemos que la vacunación la comenzamos en Costa Rica en diciembre del año pasado, pero en realidad fue en enero. A partir de enero es que comenzó a aplicarse la vacuna en cantidades importantes. Pero entonces ya han pasado 9 meses de las personas que se vacunaron en enero. Probablemente un porcentaje muy elevado de esa población ya ha perdido esa capacidad de protección. Yo estaba leyendo un artículo que salió hace 2 días en una de las 2 revistas más importantes en ciencia que hay en el mundo, que es la revista Science, junto con la americana, junto con la revista Nature, que es una revista británica. Son las 2 revistas más importantes que hay en el mundo en lo que se refiere a ciencia, a todo tipo de ciencia, no solo a ciencias de las ciencias biológicas. Bueno, ese artículo del día 4 de este mes se refiere a un estudio hecho en 725,000 veteranos norteamericanos que se han vacunado y que han sido seguidos desde enero de este año hasta octubre de este año. Y ahí se reporta, bueno, que la pérdida de las vacunas, inclusive las 3 vacunas aplicadas en Estados Unidos, la Pfizer, la Janssen y la Moderna, y cómo en diferentes porcentajes fueron perdiendo efectividad estas vacunas, ¿verdad? La que más perdió potencia fue precisamente la de Janssen, la de Johnson y Johnson y Janssen. Pero aún así, el trabajo recalca que las vacunas han evitado más casos y han evitado muchísimas más muertes. En este sentido, la vacuna protege muchísimo. Esa estadística que les dije hoy yo de Israel, no había ninguna defunción en Israel en el día de hoy, por lo menos la estadística para hoy, claro, o de ayer, más que todo la de ayer. Es decir, que las vacunas siguen siendo importantísimas, pero dejan mucho de ser perfectas y tenemos que tratar del refuerzo que nos llegue lo más pronto posible. Al inicio de la entrevista, doctor Evans, mencionaba usted que los datos que veíamos son incuestionablemente optimistas, pero decía usted que hay que tener cuidado porque también hay nubarrones. ¿Cuáles serían, doctor Evans? Bueno, los nubarrones que yo veo es que yo desearía o esperaría un mayor porcentaje de población vacunada. Recordemos que estamos alrededor de un 75% de la población que ha recibido al menos una dosis, pero en cambio la población totalmente vacunada no llega todavía al 55 o está llegando al 54. De hecho, 54. Sí. Exactamente. Perdón que lo interrumpa, doctor, precisamente para poner el gráfico de lo que usted está mencionando. Tenemos un gráfico que ustedes incluyeron en el informe de la Universidad Hispanoamericana de una pandemia en perspectiva, que aquí vemos, donde nuestro país está con 54.5, como usted muy bien decía, apenas llegando al 55, y nuestro país está en el 8º lugar entre las naciones latinoamericanas, pero también hay que destacarlo, está en la posición 12 a nivel mundial. Falta mucho por hacer, pero vamos bien. Sí, en realidad esas posiciones o ese posicionamiento no es para todos los países, porque esto escogimos nosotros dentro del mundo y dentro de América Latina, escogimos países para más o menos comparar. Claro. Costa
Rica, sí, pero no es a todos los países del mundo. Sin embargo, claro, nos falta mucho. Ahí está la estadística, que en América Latina hay países que están por encima de ese 55%. Tenemos el caso por ejemplo, de Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador. Entonces, lo que a mí me parece que estamos todavía un poco lentos, me gustaría mayor rapidez, es en alcanzar altas cotas de vacunación, cotas más altas de vacunación, claro, en la población, ¿verdad? Es decir, yo entiendo las dificultades del país, entiendo que son costosas las vacunas, que no son regaladas, hay que pagar mucho dinero por ellas, pero bueno, la situación es tan grave que hay que hacer un esfuerzo supremo para poder cubrir a la población y sobre todo pensando también en la capacidad de los refuerzos. Costa Rica ya los está aplicando en el personal que trabaja en salud, en primera línea, en policías, en bomberos, etcétera. Y se dice que ya está contratada una cantidad de dosis muy elevada que va a llegar el año entrante. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuándo va a llegar esa vacuna? ¿Va a ser en enero para aplicarla inmediatamente? Claro. ¿O va a llegar a partir de marzo o abril, cuando ya quizá es demasiado tarde, cuando ya tengamos una cuarta ola estando en el país? Esa es la pregunta que yo me hago. O a la respuesta que yo le doy a usted es que me gustaría que Costa Rica tuviese más altos porcentajes de vacunación, es decir, de dosis completas de población totalmente vacunada, y que los refuerzos comenzaran a aplicarse lo más pronto posible para adelantarnos al virus, no andar detrás de él, sino que precisamente ganarle terreno y estar previsores y evitar esa cuarta ola que se presente en el país. Sí sería bueno, nada más para puntualizar, ya usted lo ha dicho, la advertencia que ustedes hacen es que en el 2022, si no avanzamos, si no aumentamos ese 54% de vacunación ya completa y si no comenzamos también los refuerzos a los sectores más vulnerables, podría haber una cuarta ola, inclusive entre los vacunados, doctor Evans. Esa es la posición que nosotros sostenemos, esa es la hipótesis que estamos lanzando y estamos previniendo y estamos tratando de que nos adelantemos a la presentación de esa cuarta ola. Veamos lo que está sucediendo en Europa. En este momento, ayer hubo una advertencia de un personero de la OMS diciendo de que Europa se está convirtiendo en este momento, actualmente, en el epicentro de la pandemia de nuevo en el mundo. Europa, hay un aumento de casos no solo en el Reino Unido, sino estaba viendo yo en países como en Alemania, que habían logrado descender mucho, y esos países tienen porcentajes muy altos de su población inmunizada. O sea, lo que nos están advirtiendo la experiencia en otros países es que debemos reforzar la vacunación, debemos colocar refuerzos lo más pronto posible y tendremos que hacerlo así por un tiempo indefinido. Yo estoy seguro que saldrán nuevas vacunas mucho mejores que las actuales, con mayor duración, pero bueno, eso hay que esperarlo, porque están en proceso todavía, en fase 3, algunas de ellas, ninguna ha sido lanzada al mercado, pero de algo estoy seguro. En el año entrante habrán otras vacunas muy superiores a las que tenemos en este momento. Otro dato que está en el informe de la Universidad Hispanoamericana es que entre el 2020, doctor, y el 2021, los contagios en menores de edad aumentaron en un 343%. Ese dato que ustedes dan coincide con la decisión del gobierno del sector salud de poner como obligatoria la vacuna para menores de 18, lo cual pues pareciera muy oportuno. En efecto, ese porcentaje de aumento en los menores de 18 años es superior al porcentaje de aumento en la población de 18 a 57 años y mayor que en la población de mayores de 58 años. Es decir, de los tres grupos en que el Ministerio de Salud, las autoridades de salud del país han dividido a la población de Costa Rica, de los tres grupos, el que más está aumentando, el que más ha aumentado en este año es precisamente el grupo de menores de 18 años.
y las estadísticas lo dicen, inclusive hay ya un número de muertos, ¿verdad?, que superan la veintena de muertos en este sector, que en un principio decíamos pues, que prácticamente iba a ser muy poco afectado. Y lo es relativamente, pero hay que preocuparse porque está incrementándose porcentualmente en este grupo el número de casos en el país. Doctor Evans, como siempre, muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo de la Universidad Hispanoamericana que durante meses, durante más de un año, en una forma muy profesional, doctor, muy clara, muy humana, nos han expuesto los datos, nos han expuesto sus puntos de vista y nos han dado sus advertencias. Realmente, doctor, muchas gracias por el gran trabajo de usted y de todos sus colegas en la Universidad Hispanoamericana. Para nosotros es un verdadero honor y algo muy importante que personas como ustedes, a través de nosotros como medio de comunicación, informen a los compatriotas. Muy agradecido por sus palabras, que las haré llegar al resto del equipo, y en efecto estamos a la orden siempre. Es un placer estar en su programa, lo repito, y cuantas veces sea necesario, con mucho gusto estaré presente. Gracias, doctor Evans, gracias por su tiempo, un fuerte abrazo, doctor, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.